noches. Estamos muy contentos de acoger a Antonio Ferres y a sus glosadores hoy, y a Lola Dion y a la Universidad de Pau de nuevo, como ayer, y también en colaboración con la Universidad de San Luis, ¿no? Si ayer estábamos con Joseph Perret y su Bearn con tantas ventanas a España, hoy estamos con un grande de la generación realista, alguien que con la Piqueta escribió una de las obras clave de ese momento, alguien que contribuyó decisivamente a un género muy importante en su generación, que es el de la literatura de viajes por la península, viajes que además, en su caso y en algunos otros compañeros de generación, esos libros eran fotolibros, con colaboraciones muy importantes de fotógrafos de esa generación, una generación que, por cierto, estaba comentando con el moderador y editor Javier Santillán, estaba comentando, y con Manuel Rico también lo comentaba, que ayer se ha inaugurado una exposición genial en el Reina Sofía sobre AFAL, que agrupaba la asociación que agrupaba a todos esos fotógrafos, como Maspons, uno de los que colaboró Ferres, que dieron un testimonio sobre esa España. Él dio un testimonio literario sobre esa España y luego marchó, durante muchos años estuvo fuera de España enseñando nuestra lengua en diversos países y hoy en día pues conoce un merecidísimo renacimiento editorial de la mano precisamente de Javier Santillán. Van a intervenir Francisco García Olmedo, Javier Lostalé, viejo amigo, Gustavo Martín Garzo y Manuel Rico. Creo que es una mesa de lujo y es una mesa que culmina una jornada entera, ¿no?, de trabajo, que es la fórmula misma que tuvisteis ayer, pero en este caso con el estupendo añadido de que está presente el objeto del homenaje. Os dejo, por lo tanto, con Javier Santillán moderando esta mesa. Muchas gracias, Juan Manuel Bonet, y muchas gracias al Instituto por acogernos hoy aquí. Y, naturalmente, a la Universidad de Pau y a la Universidad de San Luis, en Madrid, que han tenido esta excelente iniciativa de organizar un seminario sobre uno de nuestros clásicos vivos, como yo siempre digo, uno de nuestros autores, creo, más valiosos de la segunda mitad del siglo XX y casi siempre insuficientemente conocido. Esperemos que esta iniciativa, como otras que hemos tenido ya en los últimos años, sirva por lo menos para poner a Antonio al nivel de conocimiento que se merece y de reconocimiento. Y bueno, uno de los objetivos de esta iniciativa es publicar un libro con las actas, con las contribuciones, que son, creo que, excelentes por lo que he oído. Yo no he podido estar esta tarde, pero el nivel del programa es magnífico y creo que saldrá un gran libro que pensamos que muy probablemente sea un bestseller que a su vez arrastre la obra de Antonio. Muy brevemente voy a presentar a los ponentes que me acompañan. Vamos a repartir la hora aproximada que tenemos hablando. En primer lugar hablará Paco García Olmedo, que es amigo de Antonio Ferres y biógrafo suyo, autor de Buscando a Antonio Ferres. Es un libro que es una especie de biografía dialogada basada en las tertulias que han compartido durante muchos años y cuya lectura recomiendo sin duda ninguna, porque es un libro sumamente ameno, entre otras cosas. No pretende ser una biografía al uso, ni mucho menos, pero bueno, Paco ha sido catedrático en la Universidad Politécnica, es miembro del Colegio Libre de Méritos, miembro de la Academia de Ingeniería y de la Academia Europea, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Tucumán y por la Universidad Miguel Hernández de la Comunidad Valenciana. Ha recibido numerosos premios por su actividad científica y es autor de numerosas obras de divulgación. Y actualmente colabora con la revista de libros. Voy a acabar la presentación de los demás ponentes antes de que empecemos a hablar. Manuel Rico va a hablar a continuación de la narrativa de Antonio Ferres y de su literatura de viajes. Manuel es poeta, novelista, crítico literario, ha recibido también numerosos premios
y en la actualidad colabora con diversos medios de ámbito nacional, además de ser secretario general de la Asociación Colegial de Escritores. Bueno, tengo que decir que tanto el libro de... No se debe hacer publicidad editorial, entiendo, pero tanto el libro sobre Antonio Ferres lo hemos publicado en Gadir, y que Manuel Rico también es autor de la casa. A continuación, Javier Lostalé, poeta, nos hablará de la poesía de Antonio Ferres. Javier ha dedicado su vida a la radiodifusión, básicamente, colaborando con programas culturales de Radio Nacional, como El Ojo Crítico, La Estación Azul, otros de Radio 3, y se ha dedicado también muy activamente a la promoción de la lectura, obteniendo el Premio Nacional al Fomento de la Lectura a través de los medios de comunicación. Es autor de 5 poemarios, si no me equivoco, 8 ya, teníamos información atrasada, y colabora con las revistas Mercurio y Turia. Y finalmente, Gustavo Martín Garzo nos hablará de la narrativa breve de Ferres, de sus cuentos. Gustavo es autor de una amplia obra narrativa para adultos y también una notable obra dedicada o dirigida al público infantil. Tiene el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Nadal, entre otros. Codirige la revista Un Ángel Más y colabora habitualmente en periódicos de difusión nacional. Bueno, pues yo creo que sin más vamos a dar la palabra a Paco García Olmedo para que nos hable un poco de su visión de Antonio. Muchas gracias. ¿Se me oye allí detrás? Bueno, yo en realidad aquí soy un intruso y mi único título para estar es que en un buen día se me ocurrió escribir un retrato biográfico de Antonio Ferres, que ha sido aludido por el editor y que está aquí, que yo les recomiendo. Vamos, de hecho yo he venido esta tarde a recomendarlo. Pero no les voy a resumir en 10 minutos el libro y así pues tampoco hace falta, ¿no? Lo que yo voy a decir, le he puesto un título que es El budismo cosmológico de Antonio Ferres. Antonio y yo coincidimos por primera vez en las páginas de una antología poética, Explorando al Mundo, que publicó Gadir en 2006. El antólogo, Miguel García Posada, que en paz descanse, a quien yo no conocía personalmente, me había invitado a presentarla con él en un acto celebrado en una de las carpas de la Feria del Libro. Al terminar el acto, Javier Santillán me presentó a Antonio y confieso que hasta ese momento no sabía nada de él. Creo que nos hicimos amigos desde el primer instante. Enseguida me invitó a una tertulia que se reunía en el Café Gijón y me dijo que también se solía encontrar con diversas amistades en la cafetería del Corte Inglés de la Castellana, donde desayunaba todas las mañanas. La idea de desayunar allí parece que le venía de que las cafeterías del Corte Inglés estaban bajo la supervisión de un compañero suyo de partido. O sea que es una cosa bastante inverosímil. Exactamente, el que inventó lo de la berza, el que inventó lo de la berza supervisaba las cafeterías del Corte Inglés. Bueno, no me acabé convirtiendo en asiduo de la tertulia, pero sí de los desayunos que cuando Antonio se trasladó a vivir a Bravo Murillo los mudamos a la cafetería Nebraska de esa calle. Poco a poco, lo que empezó siendo un desayuno a dos se ha convertido en una tertulia desayuno en la que participan hasta una decena de personas que, cuando cerró Nebraska, nos reunimos las mañanas de los jueves en el Café Soto Verde de la calle Santa Engracia. A lo largo de una docena de años, en la que rara vez he faltado a mi cita semanal, durante centenares de horas de conversación, he podido ir conociendo la aventurera vida y la desperdigada obra de Antonio. Y después de insistir repetidas veces en que lo hiciera él, en 2015 decidí hacer yo el retrato biográfico antes aludido, que está estructurado como si fueran aventuras de un caballero andante, de territorio en territorio, explorando el mundo.
Orcasitas, Francia, Unión Soviética, Finlandia, Indiana, Kansas, España, México, en el país de la censura, Illinois, intentos de regreso, España, México, en el país de la poesía y explorando el cosmos. La poesía y el cosmos han sido el norte y el sur de Antonio Ferres en el tiempo que yo lo he conocido. En el tiempo que yo lo he conocido, ya estaba publicando poesía, porque había publicado La deslumbrada memoria, una recopilación de poemas sueltos en Veracruz, y luego La inmensa llanura no creada, publicado en Endymion en el 2000, que fue premio Villa de Madrid de poesía, y con Gadir, La desolada llanura, que es, en realidad contiene 3 libros, El deseo y la desolación, El reino prohibido y Otoño, que se publicó en 2005, todo eso antes de yo conocerle. Luego Gadir publicó 3 libros más de poesía y un libro de cuentos, El otro universo, donde de nuevo estamos entre los 2 polos que antes hemos citado, el cosmos y la poesía. Yo aquí quiero referirme, en esta breve intervención, a su última poesía inédita, a los poemas que nos manda cada pocos días, y me voy a fijar en un aspecto concreto, lo que podría designarse como su budismo cosmológico. Explicaré esta idea de modo telegráfico antes de ilustrarla con algunos de estos poemas. En Kansas conoció Antonio a Doris Rolf, una muchacha de excepcional inteligencia, rara, misteriosa, al borde de la enajenación, quien le acompañaría durante unos años por Estados Unidos, en México y de vuelta a España, hasta que un día le abandonará para siempre, al ingresar en una institución budista en Denver, Colorado, donde acabará ejerciendo el magisterio. Es Doris la que le infiltra el virus del budismo, que aflorará junto a la figura de ella en estos poemas tardíos. Aflorará transformado, fusionado con su idea del multiverso. Haré un inciso sobre el concepto de multiverso. La primera referencia acerca de múltiples universos proviene precisamente de la literatura védica, del 800 a.C. al 200 a.C., en concreto del Bhagavata Purana, pero ha sido la física moderna la que se ha aproximado al concepto con el rigor necesario. Como tuve de ocasión de oír a Lisa Randall en Venecia, el concepto de multiverso incluye una serie de pliegues o branas, una de las cuales alberga aquel que nosotros habitamos, que tiene 4 dimensiones, pero otras branas acogen universos con distinto número de dimensiones y en los que varía de unos a otros la gravedad. Es importante, haré un inciso sobre el inciso. Cuando la gravedad es más baja de un cierto valor, no son posibles ni los átomos, ni las galaxias, ni las estrellas. Lo digo porque en un poema alude a eso. El budismo ecléctico de Ferres consiste en considerar implícitamente que la reencarnación conlleva no solo el renacimiento del alma en otro cuerpo, sino también en otro universo. La poesía última de Ferres contiene a un tiempo la conciencia de que habita un universo que habrá de abandonar, la imaginación de cómo será aquel en el que se reencarne y la borrosa memoria del que habitó antes que el actual, siempre en compañía de una muchacha maravillosa cuyo destino desconocemos a pesar de haber realizado indagaciones para averiguarlo. La última indagación era una dirección muy cerca del sitio donde estuvo internada justo antes de conocer a Antonio. Sí, la Fundación Benninger,
una institución freudiana en Kansas. La poesía inédita de Ferres incluye, por así decirlo, 3 grupos de poemas, los escritos entre 2013 y 2016, que están en poder de Gadir, los del 17, que fueron reunidos por mí bajo el título de Poemas Inaugurales para una lectura homenaje en la tertulia del Sotoverde, y los posteriores a 2017. De estos 2 últimos grupos, de los últimos 2 años, he seleccionado más de una treintena de poemas en que se reafirma esta idea del budismo cosmológico de Ferres. Por razones de tiempo solo leeré un par de ellos o 3 antes de que me echen. A lo mejor leo alguno más. La primera tierra. Me gustaría inaugurar contigo el mundo, la mañana con esta lluvia de abril y el brillo de las tierras, mientras vuelan las bandadas de pájaros que van hacia el otro lado de la luz. Me gustaría inaugurar contigo el mundo, inaugurarlo como si fuera la primera tierra que hemos tenido y no pudiéramos perderla nunca. El último poema del mundo. Cuando la humanidad esté al borde de la extinción, nadie querrá escribir el último poema del mundo. Igual que cuando un barco se hunde, muchos tripulantes rezarán y unos pocos esperarán la muerte. Pero si alguien en cualquier tiempo fuese capaz de que las viejas palabras agonizasen como agoniza el mar, o que el rezo de los versos mostrara tierras maravillosas más amables que las que vemos, odios o amores nunca sentidos, ese sería el último poema del mundo y comenzaría de nuevo la historia de los hombres. El jadear de un niño que corre. Cuando ya no exista la muerte, ni exista la vejez, ni existan las enfermedades, cuando ya los seres humanos vivan en una interminable juventud, igual que en un eterno paraíso, todavía, como está escrito, llegará el cataclismo que cambie la configuración del universo. Y los átomos, y los planetas, y las galaxias se desharán de nuevo, y solamente quedará lo que había antes de este poema, el jadear de un niño que corre. La noche. Estoy aquí en este atardecer templado del otoño, cuando aún no han llegado las borrascas ni los vientos fríos. Estoy aquí aguardando algo que inaugure la noche como si fuera la primera noche del mundo, cuando desembarcamos de una nave que venía de alguna parte lejana, abandonada para siempre. El gran espacio abierto. Hay un gran espacio abierto del mundo y una muchacha desconocida. Esta muchacha está siempre, es Doris, según yo lo veo. Él lo niega, pero es que en los poemas no lo escribe él, sino su negro, que se llama también Antonio Ferres, pero es su negro. Y una muchacha desconocida que sabe leer la marcha de las nubes y el confín de los bosques y de las ciudades. Se oye el aliento de la tierra y parece una pintura del paraíso en el engaño de las lejanías. Se estremecen las hojas de los árboles del bosque cuando caminamos. Hay un gran espacio abierto y una muchacha desconocida y como temerosa que va mirando la marcha de las nubes. ¿Qué es todo este mundo?, le pregunto. No hay nada escrito todavía, dice ella. Y el último, de hace 3 días, está inspirado en los primeros 2 versos del primer soneto de Shakespeare. Que se propaguen las más bellas criaturas para que así la rosa de la belleza nunca pueda morir. Sabía que lo que escribía con palabras era el mundo posible, a veces tan bello como una rosa roja.
Solo eso era el entero mundo. Pero a ratos también pensaba que tras el eco de las palabras, en la gran oscuridad, existía el eco antiguo de otra tierra anterior. Sabía que tenía que escribir sin descanso, hasta hallar una palabra, una voz hermosa y perdida. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, vamos a pasar a hablar de la narrativa, después volveremos sobre la poesía de Ferres. Y antes de la narrativa, simplemente una breve anécdota. Yo conocí a Antonio Ferres gracias a uno de sus libros de viajes, narrativa de viajes, Tierra de Olivos, que me fascinó. Lo encontré en una librería de viejo muy cerca de aquí. Yo entonces trabajaba en el Banco de España. Tengo que reconocer que soy economista. En este caserón de aquí enfrente. Y una librería de viejo que había justo enfrente del banco. Me escapaba con alguna frecuencia a ver libros viejos. Conocí este libro que me fascinó. Y a través de ese libro entré en contacto con Antonio Ferres. Fue el primero que publicamos, etc. De hecho, Antonio... Me lo advirtió. Es verdad. Y alguna vez me ha reprochado, Antonio, que únicamente me gusta o que únicamente me interesa la literatura de viajes, lo cual no es exactamente cierto, pero es verdad que me gusta mucho. Manuel Rico tiene un excelente libro de viajes, sobre la Sierra Norte de Madrid, por la Sierra del Agua, y un excelente libro sobre libros de viajes que se llama Letras Viajeras, en el que glosa numerosos libros de viajes de una forma... en mi opinión, magistral, porque es un sucedáneo cada una de las glosas del libro y del viaje. Entre otros, habla también de Ferres en el libro. Y bueno, pues sin más, vamos a hablar de la narrativa. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, era agradecer a Javier Santillán que pensara en mí para participar en esta mesa redonda, en esta suerte de estudio y homenaje a la obra y a la vida de Antonio Ferres. Yo quería resaltar antes de nada que estamos hablando aquí de Antonio Ferres y en los últimos años se ha hablado mucho y se ha escrito mucho de Antonio Ferres. Yo creo que gracias a la iniciativa de un editor. Hay pequeños editores que a veces hacen el milagro de rescatar obras que han quedado absolutamente anegadas en la historia de la literatura. Algo parecido ha pasado con una novelita que se llama Elena o el mar del verano de Julián Ayesta, que ha sacado libros del acantilado, lo sacó hace 8 o 10 años, pero que rescató a un autor que estaba anegado por determinados intereses y determinadas canonizaciones que se producen en el mundo literario. Entonces, bueno, pues yo creo que Javier Santillán ha contribuido decisivamente a que Antonio Ferres sea reconocido como uno de los grandes autores de la generación del 50. Y yo quería destacar eso porque el primer factor que subrayaría yo a la hora de hablar de sus novelas es que es uno de los autores de más edad de la generación del 50, mayor que Juan García Hortelano, mayor que Juan Marsé, mayor que los Goytisolo, y curiosamente es uno de los autores del 50 que publica más tardíamente su primera novela. Su primera novela, que es La Piqueta, la publica con el año 59. Sí, a la vez que Los Vencidos. Sí. Tenía él 34 años cuando, por ejemplo, El Jarama llevaba ya 3 o 4 años publicada y otras primeras novelas de autores del 50, a pesar de que eran más jóvenes, publicaron antes. Yo creo que ese factor es esencial para entender otro de los, digamos, de los ingredientes de esa cierta relegación, y es que él entra a la actualidad literaria con una primera novela después de que habían entrado otros de su generación. Y luego, el título de su novela, La Piqueta, pues contribuye de una manera decisiva a que dentro de la generación del 50, donde había autores como Armando López Salinas con La Mina o como Jesús López Pacheco con Central Eléctrica, lo clasificaron dentro de la literatura más social, incluso lindando con lo político, con lo cual, digamos, todos los ingredientes estaban dados para que el reconocimiento que se produce con los más canonizados, pienso en Marsé, en Sánchez Ferlosio y otros autores de la generación, pues, digamos, se cumplió de manera casi absoluta y total.
Yo creo que es un novelista social, pero un novelista complejo. Ignacio Soldevila, en su libro, un volumen bastante considerable sobre la novela o la narrativa española desde la posguerra hasta aquí, destacaba, por ejemplo, que en La Piqueta el elemento social sui generis es el proceso de desahucio que se produce con la familia y que todo lo demás es un proceso de indagación en la interioridad de los personajes, es una búsqueda de la identidad de cada uno de ellos, es cómo se desenvuelven en su relación con el mundo, con lo cual, de alguna manera, con La Piqueta estaba anticipando en buena parte lo que sería, al final, su narrativa, tanto en la novela como en los cuentos, pero como yo tengo que hablar de la novela, me voy a referir fundamentalmente a la novela. Y es que junto al factor social hay un elemento psicológico importante y hay un elemento estético también importante. Es una preocupación por la palabra, por el lenguaje, que a veces se deja de lado por parte de la crítica porque lo que predomina es el tema que aborda la novela y se deja de lado el lenguaje porque se piensa que el tema lleva automáticamente a un lenguaje un tanto pedestre. Él ha dicho ahora mismo que escribió casi al mismo tiempo Los Vencidos, pero Los Vencidos no fue publicado en España. Fue publicada en Italia en el año 62 y se publica en 2005 por Javier Santillán en Gadir, con lo cual Los Vencidos es una obra, para quien no la haya leído y quien no tuvo la oportunidad de verla en los años 60, me refiero a los más mayores que pueden ahora leerla por primera vez en Gadir. Y es una novela que, mientras La Piqueta habla de un barrio concreto de Madrid y se concreta en la zona de Orcasitas, en Los Vencidos habla de lo que es el extrarradio de Madrid, de la vida cotidiana de los que perdieron la guerra civil en los alrededores, en lo que es la periferia de una ciudad como Madrid. Y es curioso que tiene un paralelismo esta novela con otra que publicó Armando López Salinas, que también lo tuvo que publicar en el exilio, que es una novela poco conocida, que se publicó en una nueva edición, creo recordar, en 2000-2002, en una editorial Alcayuela, no sé si de Salamanca o de Valladolid, que se llama Año tras año. A mí, yo la leí muy tardíamente, me parecía una novela mucho mejor que La mina, mucho más compleja, una novela maravillosa, que de algún modo es casi escrita en paralelo con la escritura que hace Antonio Ferres de Los Vencidos. Año tras año es la vida también cotidiana en los barrios de los alrededores de Madrid y protagonizada por los perdedores. Y luego, yo creo que esas novelas marcan, digamos, la entrada de Antonio Ferres en el mundo literario de nuestro país. Pero en el año 64-65 sale de España, entre el 65 y el 76 empieza a dar clases en una universidad norteamericana y ahí se ve contagiado por dos elementos. Primero, la revolución cultural, el budismo, se ha hecho referencia a ello, que se produce en aquellos momentos en las universidades americanas. Él está enseñando en las universidades americanas, a una universidad norteamericana, al mismo tiempo que se están produciendo las grandes movilizaciones por los derechos sociales y se está produciendo una convulsión en el ámbito de la narrativa hispanoamericana y en la española, con Tiempo de silencio y alguna otra novela innovadora con respecto a lo que habían escrito los más cercanos al realismo de la generación del 50. Entonces ahí él empieza a publicar otras novelas que, junto al factor de crítica social y el factor psicológico, incorpora la vanguardia, de algún modo la desestructuración del argumento, es decir, la búsqueda de nuevas fórmulas. En novelas como En el segundo hemisferio, 876, El gran gozo, Los años triunfales, nos encontramos con una narrativa distinta, poco conocida. Yo creo que sería bueno editar alguno de esos libros que no están reeditados en España. Digo, no están reeditados, digamos, posteriormente al año 2000 o al año 2005, y ahí Javier Santillán tendría una buena oportunidad. Y luego luego ha publicado cuentos, de ello va a hablar Gustavo Martín Garzo, y luego hay una novela maravillosa que yo ahora estaba releyendo, la he traído porque la estaba releyendo en el metro, que es Crónica de amor de un fabricante de perfumes. Es una novela de 2005
en la que vuelve, es la vida de un amor secreto de un trabajador o un jefe en una fábrica de perfumes, pero que se desarrolla en una zona periférica de Madrid en los años 50. Y es muy hermoso, primero porque está cargado de ternura, en segundo lugar porque está muy bien escrito y los brillos que aparecen en sus poesías y sus giros aparecen ahí en la novela, y luego porque aparecen los barrios de los 50, aparecen los tranvías que están desaparecidos. Es decir, no sé si la ha escrito recientemente esa novela, en el año 2005, en los alrededores, pero desde luego hace una recuperación de la memoria de los escenarios de Madrid y de la memoria histórica de Madrid, pero de la memoria histórica, diría más bien la memoria colectiva, de lo cotidiano, de la vida en aquel tiempo. Yo me he reconocido muchos pasajes de mi infancia al ver los paseos que hacía en tranvía el protagonista para encontrarse con la amada secreta. A mí me pareció delicioso el libro. Y luego pues tenía literatura de viajes, con eso voy a terminar. Dos libros que son esenciales, Caminando por las Urdes y Tierra de Olivos. El primero es del año 60, el segundo del año 64. El primero, Caminando por las Urdes, lo hizo, digamos, con Armando López Salinas, con fotografías, se ha editado con fotografías de Oriol Maspons, y es un libro, y también el de Tierra de Olivos, del mismo fotógrafo. Y es un libro, yo lo digo sobre todo Caminando por las Urdes, porque lo he tenido que glosar en mi libro Letras Viajeras, que se corresponde con digamos, la tendencia que se abrió paso en aquellos años en España, y es que numerosos autores de la generación del 50 se lanzaron a conocer la península, yo creo que más influidos por la poesía de Machado y algunos textos de Azorín y una cierta mirada a la generación del 98 que por otra cosa, y estuvieron viajando por muchísimos sitios. De aquella época es Campos de Níjar, de Juan Goytisolo, es donde las urdes se llaman Cabrera, de Ramón Carnicer, que además hace el prólogo de Caminando por las Urdes. Es decir, en aquel momento los escritores se lanzan a conocer España, a dar una mirada sobre una España que tenían que poner de relieve, porque en esa España estaba la miseria, estaban las consecuencias más duras de la dictadura, y en algunos casos, como en Caminando por las Urdes, vemos unas urdes que son del año 60, pero que son casi idénticas a las que describe Gregorio Marañón en su libro de los años 10 o 20, no me acuerdo de cuándo era, o la que describe el propio Miguel de Unamuno en más de un texto de sus Andanzas y Visiones españolas. Entonces, está escrito con un lenguaje, pues evidentemente esa mezcla de realismo y poesía que utiliza generalmente Antonio Ferres, y yo no diría mucho más. Luego podemos entrar en el debate, no sé si me he pasado de tiempo, pero en todo caso creo que está lo esencial ahí de su narrativa y de sus libros de viaje. Gracias. Muchas gracias. Pues Javier. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo estoy también muy feliz de estar aquí, de que Javier Santillán se haya acordado de mí para compartir este diálogo con Manuel Rico, con Gustavo Martín Garzo, con Francisco García Olmedo, y estar en este centro que cada vez tiene un impulso cultural mayor y donde España y Hispanoamérica en su creación está constantemente. Realmente ahora el Instituto Cervantes es casi como un fuego constante, ¿no? Un arder constante, y eso se debe a Juan Manuel Bonet, que es también otro sabio. Yo de todos ellos he aprendido mucho, y lo que he querido hacer es una lectura, y como lectura muy personal, hay algunas de las cosas que ya han dicho Francisco García Olmedo y el propio Manuel Rico, por ejemplo, todo lo que ha dicho del cosmos, del budismo, el cuidado del lenguaje, que también es muy importante, que todo eso yo lo he sentido, pero voy a hacer una lectura, o he escrito un texto muy personal, incluyendo algún poema, será 1 o 2 como máximo. La primera y honda huella es que se trata de una poesía con fuerza cósmica, inundada por el amor,
en la que no deja de aflorar la realidad humana ni de estar presente la denuncia de las guerras, el sufrimiento, la situación de los emigrantes, los hechos terribles de la historia, pero siempre trascendidos por un lenguaje que nos conduce más allá de la realidad, con un pulso a veces visionario, con elementos visuales y oníricos y entrañados siempre en la naturaleza. Un lenguaje que nos asciende, que nos injerta en lo primigenio, con una carga moral que alumbra dentro de nosotros, lectores, dignidad y solidaridad. Viviseccionemos a partir de ahora algunas claves de la poesía de Antonio Ferres, siempre, repito, desde una visión muy personal y subjetiva, por tanto. La poesía de Antonio creo que posee constantemente un aliento engendrador, genesíaco, en el que la presencia de la mujer es basal y el amor es su eje de rotación. La amada crea la biografía del amante, genera inmortalidad, infinitud, eternidad. En ella se unifican tiempos y distancias. La amada es anterior al lenguaje y a los signos. Los amantes incorporan la juventud de lo primigenio, logran a través del amor la deslimitación absoluta que todo verdadero amor supone. La amada canta en la sangre del amado la eternidad de su presente. El amado está en el pleamar de la amada. Pleamar es una palabra que figura en su obra. Es muy importante la fusión con la naturaleza, que se convierte en un verdadero sismógrafo del amor. Una rama, por ejemplo, encarna el deseo de la amada, amada que se metamorfosea, eso lo dice él, en nieve, flor o rayo, que no es distinta, y le cito de nuevo a él, de la luz entre los pinos, y sus ojos cruzan como ríos, y su mirada alcanza la hermosura de los árboles. Otra clave de su poesía, a mi entender, es la muerte, que forma parte de la vida hasta el punto de que uno de sus versos dice que llega a ser el ansia insaciable de la vida. Visión de la muerte de Antonio Ferres en la que todo sigue palpitando, en la que no estamos solos, sino con todos nuestros sueños también. La nada, creo que en ella es plenitud. Fiel al fundamento solidario de su poesía, asume la muerte de los otros como algo propio. Morir es también para Ferres vivir sin lo que amamos. El amor y la muerte, creo, copulan en su poesía. La pintura, especialmente la del flamenco patinir, forma también parte de su obra. Y a través, por ejemplo, de uno de sus cuadros, Las tentaciones de San Antonio Abad, nos introduce en la brisa de precipicio de la tentación, a la que vence mediante la ascensión, el salto limpio del enamoramiento. Otro cuadro de Patinir, El paso de la laguna Estigia, le sirve para pintar, ahora con sus palabras, su propio cuadro del mundo. Por un lado, un cuadro con paisajes luminosos, lo dice él, con paisajes luminosos y con ángeles, con animales hermosos, como fueran las dulces invenciones de la infancia con manzanas de oro. Por otro, y le vuelvo a citar, el horror de la noche y los fuegos del Tártaro. Al final, esta dualidad se resuelve una vez más con el triunfo del amor. El arte es siempre para Antonio Ferres alumbrador, aunque sea producto, dice, del sueño de un creador. El pulso del arte es para él correlato del pulso de la vida. Le reúne con seres de otros siglos. Y hay huellas también en su poesía de San Juan de la Cruz y germinaciones de Oriente, la quietud del Zen, quietud en la que se es sin ataduras,
Y aquí leo un breve poema de su libro París y otras ciudades encontradas, que se titula Poema Zen y que dice así: hay un poema perdido en el cual tú y yo hemos venido a contemplar el mar sin fin. Solo esta orilla florida donde estamos juntos sin que seas mía, sin que yo sea tuyo nunca. Solo los ojos del mar y de la tarde. Y uno percibe leyendo la poesía de Antonio un fuerte sentido de la realidad, modulado siempre por la modificación interior de esa realidad. Es un poco esa complejidad a la que se refería Manuel Rico y esa riqueza que tiene. Una realidad nutrida por un pasado que nunca debió ser, pero que no cierra el paso a la utopía como permanente representación. En cuanto al espacio, está lleno de memoria y existe una inserción en el tiempo en la que éste adquiere voz de eternidad. El sonido de acontecimientos históricos por todos reconocibles se incardina en nuestra sangre de lectores mediante la creación de ámbitos sensoriales y oníricos, y siempre con un sentido total de la existencia que le lleva a formularse preguntas sin respuesta al referirse, por ejemplo, al genocidio de los campos de exterminio. Y recuerda cuando estuvo allí el Papa y se dirigió a Dios diciendo que cómo podía permitir eso. De modo que la concepción de la revolución, porque él de alguna forma es también un escritor revolucionario, pero la concepción de la revolución que tiene, que a través de su poesía nos transmite, no se queda en el poder o en la lucha por la igualdad o justicia humanas, tal como habitualmente los entendemos, sino que se trata de una nueva revolución que alcanza la raíz del ser. Por eso necesita de una tregua para que se produzca como paso previo a ella un desnudamiento del espíritu. Hay un poema en que se titula así y cita la tregua. Y todavía hay más palabras constituyentes, además de revolución, que se pronuncian dentro de nosotros durante la lectura de la poesía de Ferres. A saber, casa, que no solo es refugio, sino el lugar donde los amantes viven su anunciación sin tiempo. Inmensidad, que tiene su nido en la finitud. Lo mayor crece en lo más pequeño. Ciudad, metáfora de un estado interior, lectura también de su juventud, además de otras muchas cosas. Maternidad, hay un poema magnífico dedicado a su madre, tan umbilical que el concebido, lo dice en el poema, llega a engendrar a quien le concibe. Y una palabra que a mí siempre me gusta mucho y que creo que también está dentro de su poesía, que es crisálida. Crisálida o esa quietud. Quietud llena de amanecer. Instante que no se consuma en su explosión íntima, sino que se convierte en pulmón de lo que sin venir ya existe. Nubes, hay muchas nubes, pulsaciones de lo invisible. Belleza que no necesita, lo dice él, alabanza, que se cumple sin nombrarla. Memoria, caladora como la lluvia, resucitadora y alumbradora de futuro. Y yo había titulado todo este texto Eternidad de lo temporal. Y hay cielos y pájaros que tanto nos acompañan. Y esto, los cielos y los pájaros, le permiten verlo todo desde la altura y que su mirada al mundo siempre esté imaginando otro mundo. Y en sueño, para hacer de la espera una forma de ser en la maravilla. Finalmente, celebración. Al consagrar tanto la existencia Antonio Ferres, con todas sus sombras, dolor y crímenes, al consagrarla mediante una energía superior cristalizada en el lenguaje, su poesía es de la vida celebración. Deseo de no dejar de arder en lo que ella nos ofrece. Con un poema celebratorio, pleno de juventud y de luz de verano, termino esta lectura subjetiva de la obra de Antonio Ferres que tantas ganas da de apurar
cada hora. El poema se titula Las cerezas del joven verano y dice así. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Cuando de nuevo las cerezas maduren en el joven verano y la alegría atraviese la vida, quiero estar a la puerta del jardín de Melibea, quiero danzar en los mesones con mujeres verdaderas y beber el vino necesario para creer que es verdad el mundo, que son verdad el amor y las palabras. Cuando de nuevo las cerezas maduren en el joven verano y la alegría atraviese la vida, quiero que el sabor de las cerezas llene el paladar y la sangre. Quiero aguardar siempre este breve tiempo cuando cada año maduran las cerezas y parece que la juventud jamás termina. Esa juventud que sigue teniendo Antonio Ferres. Muchas gracias, Javier. Pasamos a hablar de los cuentos. El último libro que hemos publicado, Antonio, se titula El color amaranto y es un volumen que recoge todos sus cuentos, salvo que alguno se nos haya escapado por ahí. 60 años de cuentos, se dice pronto. Gustavo. Bueno, muchas gracias, Javier. En primer lugar, agradecer, como todos mis compañeros, el estar esta tarde, en primer lugar, en la compañía de ellos y en la vuestra también, ¿no? Bueno, esto de intervenir el último tiene el problema de que prácticamente uno se encuentra que todo ya está dicho y en fin, inevitablemente voy a tener la sensación de andar repitiéndome. Pero bueno, yo también soy de los afortunados, como Francisco, que de vez en cuando recibimos un correo electrónico de Antonio que consiste simplemente en un poema. Estos son unos poemas muy singulares. Bueno, todos los poemas deben ser singulares. Digo que son singulares porque son, por una parte, muy sencillos, están construidos con palabras muy sencillas, pero a la vez resultan extraordinariamente misteriosos. Yo creo que esa condición de misterio que hay en ellos tiene muchísimo que ver con el mundo del ensueño. Yo creo que Antonio se mueve como pez en el agua en ese mundo un poco de las ensoñaciones. El mundo de la ensoñación, de alguna forma, es un poco el mundo, es reivindicar el mundo de la ficción, es reivindicar el mundo de la fábula. La fábula como algo que no nos aparta, digamos, de lo real, sino que nos permite, digamos, entrar en zonas de la realidad que de otra manera no conoceríamos, no entenderíamos, ¿no? Entonces, estos personajes que aparecen en la obra, esa mujer a la que ha aludido, esa mujer alta, ¿no? De alguna forma es un poco como la Beatriz de Dante, ¿no? Alguien que en un momento determinado toma de la mano al poeta y le conduce a regiones de la realidad, por una parte familiares, pero a la vez donde no son exactamente las cosas como uno las ve, digamos, en la realidad ordinaria, ¿no? Que yo creo que esa es un poco la gran maravilla de la imaginación, de esa facultad. En el fondo, esta muchacha podría ser una metáfora un poco de la imaginación. Esa muchacha indecible, ¿no? Que no hay forma de nombrar y que te conduce por caminos siempre imprevistos, ¿no? La imaginación como algo que, lejos de apartarse de la realidad, insisto, como que tiene la capacidad de permitirnos romper los hechizos. Porque la realidad está hechizada completamente, ¿no? Y entonces realmente, digamos, la poesía tiene la virtud de romper esos hechizos y abrir esa realidad cerrada, donde todo parece que está dado de una vez por todas, ¿no? Abrirla a territorios, digamos, nuevos, donde hay sorpresas, donde hay encuentros maravillosos, ¿no? Ese mundo, por ejemplo, de las ínsulas extrañas, de las novelas de caballerías, ¿no? De los castillos flotantes, ¿no? Es decir, ahí se abre un mundo lleno de posibilidades, de los países imaginarios, ¿no? También que han dado lugar nutren gran parte de la literatura, ¿no? Hay una frase muy hermosa de Lezama Lima que dice que la imaginación es el impulso alegre hacia lo desconocido. Insisto mucho en esto porque una de las cosas que más llama la atención de la poesía de Antonio es esa especie como de extraña alegría que hay. Siempre anda como a la búsqueda un poco de lo sorprendente, ¿no?
Hay una frase de Hannah Arendt que dice que la atención a lo real es una forma de virtud. Evidentemente, Antonio Ferles, si seguimos al pie de la letra esta preciosa frase, sería uno de los grandes virtuosos, ¿no?, entre los escritores de nuestra lengua, ¿no? Pero claro, decir esto qué es, porque cuando hablamos de realidad, ¿de qué estamos hablando? De esta realidad que, en fin, con las que nos topamos cada día, donde todo está dicho, donde todo está hecho, donde apenas tenemos otra opción que repetir los mismos gestos, las mismas palabras, los mismos comentarios, etcétera, etcétera. ¿Eso es toda la realidad? No. La realidad, y yo creo que en ese sentido Antonio, en todos sus relatos y en toda su obra novelística y en sus poemas, tiene una capacidad especial para ir más allá de ese mundo de apariencias y entrar en ese territorio vasto que es que podemos llamar como el territorio del corazón humano. A él le gusta mucho William Faulkner, y a William Faulkner le preguntaron una vez de qué trataban sus libros y él dijo, es muy sencillo, todos tratan de lo mismo, del corazón humano. En ese corazón humano está ese mundo de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de todo aquello que hubiéramos querido vivir y no hemos llegado a vivir. En el fondo está nuestra verdad, está nuestra verdadera realidad. Entonces, claro, la misión de la literatura, evidentemente, es explorar todo eso. Uno no espera que un libro le cuente lo que ya sabe, sino uno lo que espera de un libro es que le lleve a esos territorios donde está su verdad, donde está nuestra verdad, ¿no? Y eso, evidentemente, es lo que hace constantemente Antonio en sus libros, ¿no? O sea, de alguna forma tenemos hambre de realidad, de esa realidad nuestra, porque de alguna forma el mundo se ha vuelto irreal, ¿no? Hay una frase de otro autor que me gusta mucho, es Antonio Porquia, un escritor maravilloso argentino, que tiene un librito brevísimo, Voces, los mejores aforismos que probablemente se han escrito en nuestro idioma, que dice, sabes tanto de mí y no me comprendes. Claro, esto tiene muchísimo que ver también con aquello que decía Walter Benjamin acerca de que nuestro mundo es rico en información, pero falto de historias memorables. ¿Dónde están esas historias que de verdad dicen lo que somos los seres humanos? Información nos sobra constantemente, ¿no? Pero claro, la literatura de Antonio, ninguna gran literatura que merezca, digamos, ese nombre, se puede nutrir solo de información. Quiere entrar un poco en ese mundo un poco de lo memorable, ¿no? Por ejemplo, él en un momento determinado... Perdón. Entonces, todo ese mundo interior, de alguna forma, es un poco el mundo de lo perdido, de todo aquello que quisiéramos traer al mundo real y que no sabemos cómo hacerlo. Él en un poema dice, menos mal que hay niños perdidos, olvidados de la tribu, y que el fulgor de la belleza los conduce a espacios donde no existe la alabanza. Frente a esa idea de la literatura como espejo, que seguiría, digamos, el más estricto realismo, esa frase de Stendhal de la literatura, la novela es un espejo que se pasea por el camino, que siempre es una frase que se cita de forma incompleta y se malinterpreta, porque él habla de que en ese espejo no solamente se debe reflejar, digamos, las nubes, sino también el fango, digamos, de las orillas, todo aquello en lo que consistimos, ¿no? Pero yo creo que la literatura de Antonio, aun teniendo, digamos, esa condición de espejo, puesto que quiere hablar de un lugar, de un país y de un tiempo muy perfectamente identificable, sin embargo, también tiene mucho de lámpara, es decir, algo que nos sirve un poco para iluminar esas zonas de la realidad que permanecen, digamos, en los márgenes, que permanecen en la sombra, ¿no? Recuperar de alguna forma la voz también de todos aquellos que no tienen voz, todos los postergados, todos los rechazados, todos aquellos que nunca han tenido ningún papel que cumplir en este mundo en el que vivimos, ¿no? Y él entonces siempre busca, en ese campo, digamos, de lo real, esos momentos en que las cosas se vuelven significativas. En cierta forma es un poco como si sus cuentos, muchos de ellos en un momento determinado, pueden tener un comienzo aparente, bueno, más o menos realista, y de pronto cuando uno les termina tiene el sentimiento de que lo que le han contado es una especie como de parábola.
La parábola que tiene, digamos, ese sentido de hablar un poco digamos, de dar sentido a las cosas, ¿no? Por ejemplo, he citado algunos de esos argumentos, ¿no?, en los que pululan por los cuentos de Antonio. Madres que regresan a casa manchadas de sangre para dar de comer a sus hijos. Fugitivos que en una sala de cine se abren a la vida secreta de los niños, en ese precioso relato de cine de barrio, ¿no? Mujeres que en las estaciones de autobuses sueñan con volver a ver los ojos del muchacho que amaron. Solitarios que descubren en la mirada azul de un mendigo su misma ansia de eternidad. Esposos que temen que la mujer con la que viven pueda desaparecer de su vida, como los rostros de los sueños, y que tienen la necesidad de regresar a la casa para ver si está allí, y si acaso por el hecho ellos mismos de haberse ido, ella también ha desaparecido. O ese otro relato, que es de los últimos que ha sido y de los más extraordinarios, este del caballo y el hombre, ¿no? Este hombre, es decir, que huye como de una guerra, se encuentra allí con un caballo exhausto, herido también, que se tumba en el suelo, y él entonces, buscando una especie como de refugio, o el calor que ese cuerpo aún vivo le puede dar, se acuesta al lado de ese caballo, escucha su latido, y ese latido se transforma un poco en el latido de todo lo existente, porque a partir de ese momento él empieza a recordar su infancia, el pueblo en el que vivió, aquella casa, es decir, todos esos seres que pululan a su alrededor y que ya han desaparecido, incluso sus compañeros muertos, parece que vienen hacia él, ¿no? Y que a través, digamos, de ese caballo van a llegar a un territorio donde, digamos, la muerte no exista y donde puedan encontrar aquello que anhelan, ¿no? Entonces, o ese otro de los rostros de la humanidad, ¿no? Los rostros de la humanidad, que es una persona que sueña con una serie de personajes que se presentan a él en los sueños y que tienen tal intensidad, ¿no?, y tal belleza, que luego cuando despierta va por la calle tratando de encontrar en el mundo real rostros como aquellos que él ha visto en su sueño. Y a la vez, y en principio no los encuentra y se siente como decepcionado y busca hasta que en un momento determinado, no sé si está en un bar, cuando prácticamente ha abandonado esa búsqueda, ve uno de esos rostros que pertenece a su sueño aparecer, digamos, en ese lugar real, ¿no? Entonces yo creo que la gran virtud de la obra de Antonio, y con esto ya termino, es precisamente que nos enseña a ver en la realidad esos rostros que de alguna forma solo vemos en los sueños, ¿no? Y de alguna forma su literatura siempre trata de arrancar a la vida una chispa de dignidad, ¿no? Entonces, todas sus obras, de alguna forma, hablan de crear un espacio moral de escucha, de conocimiento y de resistencia. Unos breves versos de uno de sus poemas. He visto una paloma picoteando en el suelo de la calle, como en el fin del universo. Una paloma que no quería morir. Ese que no quería morir, para mí resume, digamos, toda la obra de Antonio Ferles, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Me quedo con la idea del realismo hechizado. Me parece magnífica como sustitución de aquello de la generación de la berza. No lo hay como reflexionar bien sobre la literatura en vez de reflexionar mal, que se hace muchas veces, y el nivel de la crítica literaria que se publica en España actualmente, la verdad es que deja bastante que desear. Si un marciano literario aterrizara por aquí y oyera todo esto, creo que pensaría, caramba, qué autor tan interesante, habrá que leerlo. ¿Habrá muchos como este en España? No, yo le contestaría al marciano, no hay muchos como este en España, créanme. Aunque en la feria del libro, perdón Antonio, las grandes colas estaban donde los youtubers, los influencers o otros que salen en las tertulias. En fin. Antonio, no sé si quieres decir algo. Hay un micrófono para... No, si no me oís. Sí. Que lo que más le gusta a un señor como yo en este momento es entender que lo que uno ha escrito no ha caído en el vacío.
porque uno tiene la idea de que cae en el vacío. Y claro, ve que no, que ha habido gente, por lo menos. Muy bien, hay que ponerlo así. Muy bien, eso es. Y es verdad, yo llevo escribiendo de los 5 años, en el suelo y tal, porque es un animal metafórico el hombre, y el escritor nace, evidentemente, y es una maldición o lo que quieras, pero claro, piensas, ¿cómo es posible? Y yo cuando hemos estado en la cosa, y uno habla de Tierra de Olivos, lo ha oído, otro habla de tal, aunque sea de Caminando por las Urdes, pues uno sabrá muchas anécdotas y tal, pero la verdad es que se alegra uno de que no haya caído en el vacío, nada más. Y muchas gracias. ¿Qué más decir? Si alguien quiere hacer algún comentario, preguntarle algo a Antonio o a alguno de los presentes. Yo, no sé, quizás lanzaría la pregunta para cualquiera de los que han hablado sobre la relación entre la prosa y la poesía de Antonio. Yo siempre he pensado que Antonio era un poeta antes de empezar a escribir poesía, aunque empezó a publicar poesía pues a partir de los 70 años, de forma relativamente reciente. Son instituciones como la Universidad, la Cervantes, son instituciones. No es una cosa... ¿Y qué coño tiene que ver, perdón, la poesía actual con la poesía del siglo de oro? Pues tiene poco que ver. Sin embargo, a pesar del corsé que tenían nuestros poetas del siglo de oro, algunos se van al verso libre inmediatamente. Y Jorge Manrique, en las copias del pie quebrado, yo le copio mucho. Te os daréis cuenta que está lleno de pies quebrados todo. Yo no utilizo comas, yo no utilizo, naturalmente, porque no hay... Y yo creo que solo hay un género. Solo hay un género. Pues eso, la literatura en general. Yo no sé, yo porque alguna vez digo, ¿esto es una novela, un cuento? No sé. En la otra, alguien me preguntó una cosa muy divertida, y es algo que yo me pregunto y pregunto a todos ustedes. ¿Cómo es posible que en un país donde no se pueden publicar cuentos en tiempos, ya digo, el cuento es el que comentamos ahora, que tiene mucha gracia, yo lo digo por qué, ya había muerto Franco y todo eso, y me lo publicó ABC, y es un cuento que no me acuerdo ahora bien cómo se llama, pero se llama, ¿cómo se llama? Que lo hemos comentado antes, que es el cuento es lo siguiente. ¿Cómo se llama? El eclipse. El eclipse. El eclipse es un cuento en el cual en un momento determinado se da uno cuenta que está habiendo una hecatombe nuclear. Y es un viejo profesor que está en Canadá y van los autobuses cargados entre las ventiscas de nieve hacia los refugios, a ver quién se salva. Y entonces él recuerda la juventud y recuerda que estando en la colonia de la Cruz del Rayo, donde yo he vivido, y hoy día es una colonia elegante, pero en tiempo no lo era tanto, pues llega un señor y dice, soy policía, voy a interrogarle a usted. La madre lo ve llegar, señor, tiene usted calor, y cuando se quita la chaqueta se da cuenta que lo que lleva no es una placa, es falso. Y le está preguntando. Entonces dice, que no es un café y tal, le da un café con un hipnótico y el tío cae redondo. Dice, ¿qué has hecho? Dice, le he dado eso, no es policía. Este interrogatorio, ¿cómo te va a venir aquí a buscar? ¿Te llevarían? Dice, de verdad. Y lo tocan y está frío de muerto. Dice, huyamos. Yo me voy a no sé dónde y todo, lo dejan en la casa y desaparecen ya. Y entonces durante toda la vida ha estado pensando, cuando ha visto la cara, ¿quién será ese hombre que yo le recuerdo de la guerra, del POUM, ¿qué será ese hombre? ¿Quién sería? Eso ya había publicado en ABC. Y bueno, el hecho es que este señor, pues, cuando va en los autobuses esos, va recordando qué sería ese hombre. Y en ese momento empieza el reflejo y termina el cuento diciendo, y
Y entonces se dio cuenta que lo que estaba mirando había sido siempre su propio rostro. Entonces me mandó una carta y me llamó por teléfono un maestro de escuela, maestro de secundaria, un maestro de secundaria que estaba explicándolo. Y me dijo, mire usted, yo quiero que usted me diga qué es lo que quiere decir para que exista a mis chicos. Y le dije, mire usted, yo no lo sé. ¿Pero cómo no lo va a saber usted? Digo, pues dígale que el autor no lo sabe. Y es la verdad. Si el autor sabe, lo que está escribiendo es malo. Bueno. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que hoy día no se puedan poner? En un país donde no hay cuentos, no hay novela. Imposible, imposible. Tú coges los novelistas rusos, los novelistas franceses. Si no hacen cuentos, el cuento es un arte mayor y no es menor en absoluto una novela. Un buen cuento pues es mejor que una mediana novela, siempre. Y claro, yo digo, ¿qué pasa aquí, en ese país, que nadie habla de eso? ¿Cómo es posible? En tiempos publicaban, yo digo en ABC, se salió en ABC, y me acuerdo que justamente fue por el 23F. Por ahí, o sea que no era ya. Pero luego han ido, en tiempos publicaba el mismo, El País publicaba, yo creo, algún cuento, y por lo menos en verano, y había revistas como Sábado Gráfico. Muchos de sus cuentos que ha recogido él han aparecido en Sábado Gráfico. Ese que la gente le gusta porque es un cuento muy... esa mujer que tiene que ir a mamar al niño y mata el camino. Ese está publicado, quitando el trozo cuando mata al tipo que la va a violar, que eso lo metí yo cuando ya no había censura. Pero está publicado en Sábado Gráfico. Y así, montones. Y si no, en Destino, en Barcelona. Y si no, pues había montones. Y te digo, y había premios de cuento. Yo me acuerdo haber ido a un premio de un cuento en Salamanca o en Valladolid, que le habían premiado a Armando, y he ido allí hablando con los jurados. Y ahora no hay. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa? O sea, es verdad que está desapareciendo como género el cuento. Decirme quién. O sea, hay que hacer cuentos para hacer un libro, pero en tiempo se podía. Bueno, y muchas gracias a mis queridos amigos. Y ya digo, que no caiga en vacío. Esto es lo que yo os agradezco. Y es lo que he descubierto otra vez vuestro. Que uno que lleva escribiendo desde niño, pues ahora de repente dice, es que es posible. Esto, no sé quién me contaba en la otra que decía, ¿y quién es ese? Una cosa que llama sala de espera. Y quién es ese que dice, yo soy un comisionado, pero no sé de qué, ni de qué país vengo, ni qué hago aquí. Claro, pues eso pasa. De repente dices, ¿cómo es posible que ese cuento perdido, una persona ahora, en un coloquio, como se llama esto, en un simposio, como le llaméis, pues sale? Entonces, nada, agradecido y bien, esto le da unos ánimos para seguir viviendo. Muchas gracias, Antonio. Pues si no hay más comentarios, creo que podemos dar por terminada la sesión, animando a los seminaristas a que mañana sigan con su trabajo. ¿Perdón? ¿Por qué no? Es un término polivalente. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones y esperemos dar continuidad a todo esto con el libro que esperamos ver pronto en la calle. Gracias a todos. Muchas gracias.